Continuamos ahora con las prestigiadas abogadas especialistas en protección de datos, Isabel Davara y Cecilia Suara. Bienvenidas, Isabel y Cecilia. Hablando de protección de datos personales, empecemos por el principio. La inteligencia artificial, ¿cómo se relaciona con la protección? Vamos, con los datos en general, en primera instancia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Encantada de estar aquí contigo y con Ceci. La inteligencia artificial se caracteriza por ser cualquier sistema automatizado o computacional que tiene una tecnología, que son algoritmos, que es un software, que se alimenta de datos, no solo datos personales, y que a su vez también tendríamos un tercer elemento, que sería un hardware en el que al final está un servidor, porque el servidor está en algún lugar. Necesitamos esa potencia también de almacenamiento y de gestión y de capacidad de computación para que funcionen los tres elementos de la inteligencia artificial. En cuanto a los datos, pues como decías, Pablo, la inteligencia artificial se alimenta de información y en gran parte se alimenta de información personal, de datos personales. Los datos personales son aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. No toda la información de la que se alimenta la inteligencia artificial es información personal, pero sí hay una gran parte y es sobre todo un derecho constitucional para mí, en mi opinión, el del siglo XXI, ¿no? En el que más nos atañe a la libertad y a la dignidad humana. Bueno, entonces, Cecilia, pues la inteligencia artificial se nutre de datos en general, pero datos personales en particular, que no solo son nombre y apellido, de pronto son nuestros biométricos, tienen grandes sofisticaciones conforme va avanzando la tecnología. Y en ese sentido, pues, ¿qué implicaciones negativas ves tú y que pudiera tener el uso de nuestros datos por parte de este tipo de herramientas? Gracias, Pablo. También gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con Isabel. Bueno, a ver, como bien lo ha dicho Isabel, no todos son datos, pero sí en su mayoría son datos personales o en gran medida son datos personales. Y esto, como cualquier tratamiento de datos personales, no solo por inteligencia artificial, sino en general, tiene un lado positivo, es decir, puede tener grandes beneficios el hecho de que se utilicen nuestros datos para facilitarnos la vida, para hacer más sencillo algún mecanismo para la ciencia, para la medicina, en donde encontramos pues muchísimas cuestiones positivas, pero también puede haber un lado negativo si es que este tratamiento no se da de manera adecuada, si no cumple con la finalidad o si no cumple con los principios que prevén los marcos normativos. En fin, o sea, un muy buen uso de la inteligencia artificial utilizando datos personales puede ser, por ejemplo, en materia de salud, donde hoy encontramos avances importantísimos que antes pues hubieran sido inalcanzables para el cerebro humano, para la precisión humana. Incluso se realizan cirugías con robots que pueden hacer cuestiones microscópicas. Y por otro lado, un mal uso de estos datos, dada el volumen que puede manejar la inteligencia artificial y la rapidez con que puede tratar a los datos personales, pues multiplica los tratamientos que eventualmente pudieran ser en sentido negativo para las personas, para su privacidad, para su identidad, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido, y a lo largo del curso hemos escuchado siempre estas dos variantes, ¿no? La inteligencia artificial como el gran promotor, la gran herramienta que genera beneficios, y por el otro lado los riesgos que implica. ¿Cómo protegernos, Isabel, para aprovechar los beneficios de la tecnología y al mismo tiempo mitigar y minimizar los riesgos que impone? Bueno, pues es que coincidiendo con lo que están diciendo ustedes, ¿no? La inteligencia artificial no solo tiene grandes beneficios, sino que es necesaria, está aquí, no se va a ir, y tenemos que conseguir que sea la herramienta más humanizadora de la humanidad, ¿no? de la historia. Quiero decir, la herramienta, primero, no olvidemos que la estamos creando nosotros, ¿no? Entonces, en lo que nos compete a este curso, tenemos que tener las mejores herramientas técnicas y legislativas y regulatorias para que esa herramienta funcione a nuestro favor, ¿no? Sea nuestro acompañante y nos humanice, nos saque de la cadena de producción en la que nos metió la revolución industrial y nos vuelva mucho más personas pensantes y creativas que podamos
podamos aportar con menos horas de trabajo esclavizante, podamos ayudarnos de algo que sea para nuestro beneficio. ¿Cómo podemos protegernos? Por eso he querido empezar con esta parte en la que los poderes públicos, en concreto el legislativo, pueda establecer el marco normativo que respete nuestros derechos constitucionales y fundamentales, en particular el de la protección de datos personales y la privacidad, para que no nos convirtamos en un objeto de la inteligencia artificial, sino al revés, sigamos siendo los que la estamos creando y por lo tanto la utilizamos a nuestro favor, respetando los derechos humanos y fundamentales que hay detrás. Evidentemente, hay otra parte que tiene que hacer el mismo sujeto, ¿no? El mismo titular de los datos, que es que tiene que aprender a manejarse en este entorno en el que estamos inmersos, ¿no? Si sabemos cuidarnos en el mundo físico, deberíamos entrar a manejar estas herramientas también con una cierta diligencia, ¿no? En otras latitudes lo están llamando una obligación de cumplimiento de alfabetismo, ¿no? de alfabetización del uso de estas herramientas, que para mí pueden ser las catalizadoras de un mundo mejor si se hace bien, ¿no? Si se deben hacer bien, y ponernos a nosotros, a los humanos, donde debemos estar, ¿no? En un mundo donde haya cosas automatizadas que pueda hacerla mejor un robot, que las haga mejor un robot y nosotros podamos disfrutar de lo que significa ser humano. Pero evidentemente, en cuanto a protección de datos personales, como supongo que después nos preguntará si hablaremos Ceci y yo, Claro. El marco normativo es imprescindible, pero un marco normativo que también tenga en cuenta lo que hay y que nosotros en México tenemos la fortuna de contar con un reconocimiento constitucional de este derecho desde hace muchos años y con un ordenamiento jurídico que avala la protección de este derecho a nivel de derecho fundamental y derecho humano, que no pasa igual en todas partes, ¿no? Y de nuevo les digo, para mí es el derecho humano del siglo XXI por la cantidad de efectos que puede tener en la discriminación, en los sesgos, en la vigilancia masiva, en que al final el derecho a protección de datos personales, no se nos olvide, no se protege al dato, se protege a la persona, al ser humano, al titular de los datos que está tras ese tratamiento de datos. Y que hoy en día el que tiene la información personal de alguien tiene a esa persona, incluso mucho más que anteriormente, con lo cual este derecho unido al tratamiento por medio de inteligencia artificial y en general por tecnología, pues es el derecho humano del siglo XXI. Gracias, Isabel. Pues Cecilia, esto que dice Isabel de la vinculación de los datos personales con la persona, que en última instancia es la protección de la persona, me parece fundamental y para nuestro público, nuestra audiencia que está, pues que muchas de ellos no son expertas y expertos en datos personales, ¿nos podrías explicar qué es un dato personal? ¿Qué es esto tan importante que hay que proteger frente al uso del que hace la inteligencia artificial y cuáles podrían ser los riesgos para una persona de a pie al estar proporcionando sus datos en todo su contexto? Sí, claro. Bueno, por dato personal, de una manera muy sencilla, diría que es aquella información que nos concierne. O sea, tiene que ver con nuestra edad. O sea, no es nada más mi nombre, lo que lleno en un formulario de pronto. No. O sea, puede ser eso, pero puede ser mucho más, porque incluso ahora que estamos tan interconectados y que utilizamos sin darnos cuenta inteligencia artificial cada día de nuestra vida, un dato personal es ese rastro que vamos dejando a lo largo de los distintos dispositivos que tenemos. Por ejemplo, el reloj inteligente que mide tu frecuencia cardíaca o que mide el tiempo que has dedicado para hacer ejercicio, actividad física, o la bocina que tenemos a la que le damos instrucciones en nuestra casa para que se prendan o se apaguen las luces. Es decir, todo esto va generando un perfilamiento de lo que somos nosotros y toda esa es información que nos concierne y todo eso es un dato personal. Nuestras filias, nuestra geolocalización. Todo. Vas dejando tu huellita de todo y ese conjunto, digamos, de información en lo individual, por supuesto, es un dato personal, pero a lo que quiero referirme es que en el conjunto, pues es un perfilamiento de lo que tú eres como persona, ¿no? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué actividades tienes, si eres saludable, qué tipo de comida ordenas, qué tipo de películas o series ves en la televisión? En fin, hay un sinfín de cuestiones. Y entonces cada vez hay sensores que miden más cosas que están vinculadas con nosotros. Así es. ¿Y la inteligencia artificial qué juega ahí?
pues la inteligencia artificial justamente se alimenta de esa información que nosotros estamos dando para cumplir con su propósito, que son instrucciones que se le dan previamente. Entonces, yo estoy suscrita a una plataforma donde puedo ver películas y eso se va guardando y entonces la plataforma, a través de inteligencia artificial, va sabiendo cuáles son mis preferencias y en el futuro muy cómodamente me recomienda qué es lo que creo, considera esa inteligencia artificial que me puede gustar, ¿no? Entonces, eso es un beneficio, sí es un beneficio, pero no olvidemos que ese beneficio está dado a partir de que nosotros estamos entregando información nuestra, que justamente es un dato personal. Isabel, en cápsulas pasadas nos hablaron de los agentes cognitivos autónomos, que es esta última versión ya, última expresión de la evolución de la inteligencia artificial, que son entidades con un propósito, con un objetivo, como decía Cecilia, pero que están cada vez más adaptadas a entender al usuario con una memoria de los patrones de su uso, de sus intereses. Por ejemplo, alguna vez se presentaron los gogles de realidad virtual que tenían hasta sensores del tamaño de la pupila. Y entiendo que todo eso son datos personales que tenemos que proteger frente al uso de una inteligencia artificial que nos perfila a partir de nuestras emociones que podrían expresarse por el tamaño de la pupila. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son los riesgos que tú ves frente a una normativa de la que ya nos anticipabas que hay en México? ¿La normativa en México cumple con las protecciones que necesitamos? ¿Se queda corta? ¿Qué opinas al respecto? Gracias, Pablo. La normativa en México, para empezar, es bastante comprensiva, eso está bien, y la estructura que está dividida en lo que le aplica al sector privado y al sector público, ¿no? A sujetos obligados y a particulares, eso está muy acorde con muchas estructuras internacionales. Lo único es que la normatividad en México, que fue de avanzada cuando se publicó, pues bueno, sobre todo la del sector privado, que es de 2010, tiene algunas cosas que para adaptarse a estas nuevas tecnologías, que como decían ustedes, pues tampoco son tan nuevas. Hemos utilizado inteligencia artificial, se habla de inteligencia artificial desde una conferencia a mitad del siglo pasado en Dartmouth, pero cuando los que tenemos ya otro recorrido, pues hemos estado utilizando estos sistemas que han sido bastante inteligentes, ¿no? De herramientas de computación mucho tiempo. Pero bueno, lo que sí es cierto... Nada que ver con lo que hay ahora, ¿verdad? Exacto. Lo que sí es cierto es que lo que ha disparado ahora los triggers, lo que ha disparado es todo esto que estaban ustedes mencionando de Internet de las cosas, de computación cuántica, de AR y de VR, ¿no? De realidad virtual, que le ha metido una fuerza. O sea, lo que realmente ha cambiado es la cantidad de información disponible que han ido produciendo todos estos dispositivos de los que hemos hablado, unido a la capacidad de cómputo, ¿no? Entonces, no tanto la técnica sí, como dices, evidentemente, a mí cuando dicen estas palabras de entender al ser humano y tal, yo creo que sí, evidentemente, con esa gran cantidad de datos tratados a esa velocidad y esos parámetros, pues al final llegan bastante a tener una idea sobre ti, incluso si no te conoces mucho más que lo que tú crees, ¿no? Sí. Pero bueno, también es cierto que todavía no estamos en el momento en el que las máquinas o la inteligencia artificial pueda tener esas características, esas habilidades puramente humanas, más sociales o más ¿no? Que puede que llegue y puede que llegue antes de lo que pensamos, pero bueno, entonces, volviendo al punto de la pregunta, sí necesita una actualización en temas desde muy básicos, como pueden ser, muy básicos pero muy técnicos, como puede ser las bases legítimas del tratamiento, es decir, el tema del interés legítimo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una legislación que está basada en consentimiento puramente y excepciones, y eso funcionaba antes, ahora no hay manera que funcione. El tipo de información que le das a una persona para que sea de verdad entendible y le sirva para algo, temas, por ejemplo, de privacidades del diseño o de privacidad por defecto, que eso ya lo hemos llevado, ya lo tenemos muy incorporado en nuestras vidas, pero a veces no le hacemos caso, ¿no? Cada vez que una aplicación te pregunta, te pide tu consentimiento para seguir adelante, eso quiere decir que tú puedes guiarla hasta dónde vas y hasta dónde. Lo que pasa es que luego tenemos poca tolerancia a la frustración y decimos sí, ¿no? Entonces, la normatividad... Exacto, pero la normatividad sí tiene que ajustarse y adaptarse, pero también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Muy bien. Cecilia, ¿qué aspectos hay que considerar entonces para lograr una regulación que proteja en México a los datos personales?
A ver, yo creo que Isabel ya ha dado un poco un avance de lo que técnicamente requiere un nuevo ordenamiento. Efectivamente, como ella bien lo dijo, en su momento fue una ley de avanzada. Hoy las cosas han cambiado porque todos los días con la inteligencia artificial se supera a sí misma, ¿no? Sí. Entonces, creo Es que un reto para el derecho en general, totalmente, ¿verdad? totalmente. Entenderlo ya desde otra perspectiva es indispensable. Pero me parece que tenemos que lograr, y ahí está el quid del asunto, es una ley lo suficientemente robusta para que realmente promueva el libre desarrollo de las personas a partir de la protección de los datos personales. Y aquí entra, por supuesto, esta otra cuestión que decía Isabel, de la responsabilidad que nos toca también como personas de proteger esa información y cómo nos protegemos en el mundo físico y también nos tenemos que proteger en el virtual. Y hay un tema como de pedagogía, de hacerle entender a la gente el valor que tienen sus datos personales, porque mucha gente realmente los da como si estuviera dando dulces y tienen un valor cada vez más relevante por este tratamiento masivo de datos, por esta facilidad que hoy hay de manejar grandes bases de datos. Entonces, por una parte, por supuesto, una ley robusta en ese sentido, pero también una ley lo suficientemente flexible porque tiene que ser un ordenamiento que, si bien proteja esta parte, la protección de datos personales, si bien garantice la protección de datos personales, tampoco frene los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial, que como hemos visto tiene grandes beneficios. Entonces, creo que lograr esta ponderación implica un esfuerzo importante porque implica ver qué necesitamos proteger y hasta qué punto, y qué necesitamos dejar un poco más abierto para no entorpecer los desarrollos que también son de un gran beneficio para la humanidad. Entonces, me parece que en el equilibrio, en este balance, es donde está el éxito de una próxima revisión de la ley. Y la parte pedagógica, que es fundamental Así como es. política pública. Así es. La gente recibe aplicaciones donde se va a poder tomar una foto y hacerse viejito, o mujer, Y qué si chistoso. es hombre, qué chistoso, y es aparentemente gratuita, y sin embargo yo estoy aceptando sin Así leer es. una cesión de mis derechos de imagen y de mis datos de imagen. Así es. Que podrían después ser mal usados, mal utilizados. Pues nos empezamos a acercar al final de esta cápsula. Quizá lo que habría que hacer es pedirles alguna conclusión tuya y de Cecilia. ¿Te parece cerrar con alguna conclusión? Claro, con todo Muy bien. gusto, muchas gracias. Bueno, yo creo que de lo que hemos venido hablando, yo diría que lo que hay que hacer es entender que la tecnología es neutra, entender que la estamos creando nosotros y que por lo tanto tenemos que llegar a una regulación que proteja el derecho humano a la protección de datos personales, que si ustedes quieren adentrarse en esto de inteligencia artificial, yo creo que es el derecho que se ve más influido, es el que está casi siempre en cualquier tema, precisamente porque se alimenta de esta información. Entonces, que se proteja el derecho humano a la protección de datos personales, pero que además se fomente la innovación. Esto está muy difícil de hacer, pero se puede hacer y se debe hacer. Y recordando que la tecnología es neutra, la estamos creando nosotros, ¿no? Muy bien. Cecilia. Pues yo concluiría diciendo que creo que independientemente de que se decida o no tener una ley sobre inteligencia artificial, habrá países que decidan que es necesario, habrá otros que se vayan por otro camino. Creo que las leyes de protección de datos personales pueden ser el cauce idóneo para impulsar la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad, que al final es lo que buscamos todos, ¿no? O sea, una buena regulación de datos puede derivar en un magnífico desarrollo de tecnologías de inteligencia Así lo artificial. creo. Sin duda alguna. Muy bien, pues con esa conclusión nos quedamos y pasamos a lo que sigue.